Bendiga, bienvenidos a todos a este jueves de oración profética. Hemos llegado al último jueves de este mes de abril. La palabra del Señor, la palabra profética dará vigor a nuestros huesos. Y ha sido un mes de batallar, un mes de guerra, pero el Señor ha transmitido su fuerza a los que buscaron pelear las batallas por medio de sus estrategias y sobre todo su armadura. Así que felicito a cada hijo de Dios que ante la tentación de resolver los problemas a su forma, buscaron hacerlo a la forma de Dios y por eso, lejos de perder las fuerzas, Dios se las ha renovado. Es una bendición. Y dentro de las características del mensaje profético de este mes, era que recibiríamos vigor a través de los sueños, que los sueños nos darían la expectativa y una fuerza para alcanzarlo, lo cual rejuvenecería, daría vigor a nuestros huesos, usando el ejemplo de Caleb, que la promesa del monte de Hebrón estuvo ardiendo en él desde el momento en que la recibió, cuando él la pidió a la edad de 40 años, aún conservaba esa pasión y ese fuego 45 años después. A sus 85 tenía el mismo deseo de alcanzarlo y eso lo mantenía joven, porque él afirma que a pesar de sus 85 años sentía y tenía la misma fuerza para ir a la batalla, entrar y salir y levantar la espada que la misma que tenía a los 40. Eso nos da una enseñanza de que los sueños, cuando están encendidos en nosotros, nos dan ese vigor que a pesar de la edad cronológica, nos sintamos todavía con las fuerzas por lograrlo. Me encanta porque ese espíritu de fe y de determinación también Dios nos los ha dado por el Espíritu Santo a nosotros. Pero lo que vamos a hablar es un mensaje para cerrar el mes en la parte de la intercesión, pero un mensaje especial, específico y señalado para personas. Toda persona que tiene un sueño, tiene una meta que alcanzar que Dios le ha dado, un proyecto, una casa, una construcción de hogar, comprar un terreno, sea para un ministerio, una iglesia, para una casa personal, que necesita trascender en su ministerio, trascender en la empresa, trascender en cualquier asunto en el que esté involucrado, formar su familia, casarse, son proyectos y son sueños que Dios ha colocado en nosotros. Pero algunos a veces pensamos que solamente son deseos que tenemos y no sabemos identificar como sueños proféticos. Por eso hoy con esta enseñanza deseo que puedas identificar los sueños proféticos, porque sin duda ellos contienen la aprobación y el impulso de Dios para que lo logres y yo también logre los sueños que Dios me ha dado. Por eso quiero que leamos, para dar base a esta enseñanza, Génesis capítulo 28, verso 10 al 22. La historia de fe que relata donde Dios se le aparece a Jacob en un sueño. Leamos. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Quiero que resalten esa frase del verso 12, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Resalte esa frase también: Dios no nos dejará hasta que haya hecho lo que nos dijo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Una traducción dice: y la puso por testimonio, la puso por memorial, o también dice la puso por título. Interesante traducción, título, una piedra que se vuelve un título. Para nosotros un título está relacionado a una adquisición que tenemos. Un título es un grado que alcanzamos, es una posición que tenemos, es una adquisición que recibimos. Él colocó con esa piedra un título, él señaló que él recibió una posición, una adquisición, un grado nuevo a través de esa señal, de esa piedra. Algunos usan las piedras para tirarlas, otros la usan para edificar y otros la usan como señal de que Dios va a hacer una obra extraordinaria. Cada uno decida cómo va a usar las piedras. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los sueños te hacen tener un motivo por el cual luchar, pero el cumplimiento de ellos son por la bendición de Dios. Lo vuelvo a repetir, los sueños te hacen tener un motivo por el cual luchar, esforzarte, motivarte, pero el alcance de ellos, el cumplimiento de ellos, son por medio de la bendición de Dios. Y soñó. Esa frase que aparece en el verso 12. Y soñó. Esa frase es la que el Espíritu Santo atrajo mi atención. La palabra soñar en este texto significa sueño profético, mudanza y también gustar como un anticipo de lo que será vivir. Por lo tanto, lo que se contempla no es simplemente para uno maravillarse o alegrarse solamente, lo cual es una parte, sino que es todo un anuncio, es una mudanza. Cuando hay mudanza, hay un desprendimiento, hay un despojo necesario, hay un desarraigar necesario, sí conmigo, necesario. Y hay un gustar como un anticipo de lo que será vivido. Dios te permite presenciar en el sueño, sentir emocionalmente, y hasta algunos han sentido físicamente lo que va a pasar con sus vidas al estar en esa temporada, al estar en ese tiempo de sueños cumplidos. Por lo tanto, la experiencia de sueños proféticos no son cosas que uno debe tomar a la ligera, sino que uno debe decir: este es la nueva temporada, el nuevo grado, la nueva adquisición que Dios me da. Quiero que lo repitas conmigo. Cuando recibo un sueño profético de Dios, debo de comprender que es una nueva posición, un nuevo grado, una nueva adquisición que me es dado. Es muy interesante. Fui atraído a esta historia de fe relatada en estos versículos de la aparición de Dios, la manifestación de Dios a Jacob por el Espíritu Santo, para hablarle a toda persona que Dios
le sembró un sueño en su corazón. No sé si estás consciente o si pensabas de que lo que vos deseabas alcanzar solamente era un deseo de prosperar. Pero quiero decirte que ese deseo o ese sueño es uno que Dios mismo sembró en tu vida. La frase "y soñó" es lo que resuena en mi espíritu, para recordarte de que debes mantener vivo el deseo de alcanzar ese sueño. Según el relato bíblico, Jacob llegó a un lugar y tuvo que pasar la noche. ¿Por qué causa? Porque el día había terminado y necesitaba de que vuelva a salir el sol para continuar su viaje. Él se encontraba en camino y en dirección a la tierra de su parentela. Él estaba saliendo de la tierra donde su padre los crió a ella y a su hermano y estaba yendo a la tierra de su parentela. Él estaba en una misión personal de escapar de su vida porque él había adquirido de manera ilegal la bendición que le correspondía a su hermano a través de ahí de un juego de venta de primogenitura por un plato de lentejas, a través de él disfrazarse de su hermano para que su padre, que estaba ciego, le pueda dar la bendición de la primogenitura. A él le generó todo eso, esa adquisición de manera incorrecta, le generó todo un drama familiar, el cual lo estaba llevando en esta misión de escapar por su vida porque su hermano quería tomar venganza, y era la promesa que hizo su hermano mayor. Entonces él estaba en este periodo de escape, de huir y encontrar refugio en tierra de su parentela. Pero él, por cuestión de naturaleza, es detenido en su viaje porque la luz del sol ya había descendido y en la oscuridad no podía avanzar. Era peligroso avanzar en la oscuridad y necesitaba obligadamente descansar en ese lugar. Me encanta porque el relato bíblico dice que llegó a un cierto lugar y uno entiende, y eso fui hace muchos años enseñado por el Señor, de que el cierto lugar que Jacob llega y encuentra un montículo de piedras no era nada más y nada menos que el altar que hace años atrás su abuelo Abraham había levantado para que en obediencia ofreciera a su hijo Isaac, el padre de Jacob, y que Dios aparece y lo detiene, y a aquel lugar Abraham le llama Yahweh Shireh, Dios proveerá. Él llegó a un lugar donde su abuelo había abierto el cielo por la obediencia y el sacrificio. Y ahora él está en un lugar ignorando todo eso. Pero Dios no tardaría en manifestarse. Pero me gusta pensar que Dios le puso una especie de pausa a la misión de Jacob. ¿Para qué? Para que él pueda sembrarle un sueño profético, uno por el cual viviría el resto de su vida, y ese era el comienzo de ese sueño. La respuesta de Jacob al sueño profético que Dios sembró en él fue hacer un voto, un trato con Dios. Un trato que Jacob pidió de manera temporal, porque él dice hasta qué momento quería que Dios lo ayudara y lo acompañara, y hasta el momento que él registra que sea Dios que lo acompañe, era el momento en que él regresara de la tierra que estaba escapando. Él hizo un trato temporal con Dios, y el cual Dios cumplió con fidelidad. Por más de 14 años, solamente contando el tiempo que él llevó a cabo trabajando para casarse con sus esposas, con Lea y con Raquel, y sin contar o sumándole los años que él trabajó para su suegro, para Labán. Luego de ese tiempo, Dios mantuvo la fidelidad de cumplirle a Jacob lo que él pidió, que le provea alimento, que le provea vestimenta, que lo cuide en el viaje, y ahora faltaba la última parte, era que me haga regresar en paz a la casa de mi padre. Y él afirmó algo, él dijo una conclusión: y entonces él será mi Dios, y de todo lo que me diera apartaré el diezmo para darle. Llega el momento en que él debe retornar a tierra donde su padre lo crió a él y a su hermano.
Ahí llega el momento donde el trato temporal, esa primera etapa de Jacob de caminar con Dios después del sueño profético, terminaría. Quizás Jacob tenía como meta, me basta con que mi hermano me perdone o no me quiera asesinar y le tenga que dar algún tipo de indemnización por lo que hice, y listo, vivo en paz con mis esposas y mis hijos y me hago viejo y muero. La idea de Jacob. Pero Dios, que piensa y tiene pensamientos más altos que los nuestros, pensó algo más. Jacob pensó, terminaría esa etapa, aceptaría y diría: Dios es Dios mío ahora y lo serviré, pero viviendo una vida cotidiana o que él diseñaba personalmente. Pero cuando Dios te siembra un sueño profético, no es un sueño que tiene una etapa temporal, es un sueño que te va a acompañar el resto de tu vida. Y esos sueños tienen etapas, así como el crecimiento de un gran árbol tiene las etapas, y la primera es la semilla, hasta que después en la final llega el gran árbol y los frutos esperados de ese árbol. Lo que Jacob recibió en Betel fue una semilla, un sueño profético en semilla. Esa semilla ahora necesitaba ser despertada y necesitaba comenzar a crecer. Y para eso Dios iba a preparar un encuentro nuevamente con Jacob. Uno en Peniel, donde está el relato que Jacob lucha con el ángel hasta que lo bendiga. El trato temporal que Jacob tuvo con Dios terminaría en ese regreso a la casa, a tierra de su padre, y con una reconciliación con su hermano. Pero Dios haría un nuevo trato, un nuevo voto, un pacto con Jacob, que no sería temporal, sería para siempre. Entonces Dios envía a su ángel. Claro está que coinciden los eruditos que en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra el ángel del Señor, es una figura de Jesucristo que aún no había sido revelado en ese tiempo, pero que esa clase de encuentros o misiones especiales era el Señor que aparecía, nada más que no era revelado como el Salvador, el Mesías, sino que Él estaba solamente mostrado como un ángel del Señor. En ese encuentro encontramos un intercambio, una petición. Jacob pide ser bendecido y que no lo soltaría hasta que no lo bendiga. El ángel del Señor toca el muslo de Jacob, la parte de la cadera, y dice que le desprende un tendón y cual Jacob queda rengo. Luego de eso le pregunta el nombre, no porque no conociera cómo se llamara, sino porque el nombre de una persona marca un destino profético que va a vivir y alcanzar. Y cuando Jacob le dice, mi nombre es Jacob, Jacob significa suplantador, pero también significa tendón del soporte del talón. Entonces, al significar suplantador y significar el soporte del talón, no es cosa menor que el ángel haya tocado justamente esa área en su cuerpo y le haya modificado su manera de caminar, porque después de ese encuentro, Jacob recibe un nuevo nombre y recibe un nuevo caminar, porque él a partir de ahí tuvo que aprender a caminar apoyado sobre su vara, porque él quedó rengo de su pierna. El tendón, entiendo que fue el famoso que hoy nosotros conocemos como el tendón de Aquiles, el tendón que está detrás del talón. Ese tendón, cuando se rompe, hay gente que ha oído ese tendón romperse, dice que suena como un disparo, como un tiro, es un sonido fuerte que sucede y se escucha. Ese tendón se desprende, lo cual esa pierna queda totalmente debilitada. Ese tendón que el ángel le rompe, le quiebra, le saca ese tendón, se lo rompe, me hace entender que el ángel rompió de Jacob todo ligadura, todo lo que lo unía con su historia vieja.
ya que él había tomado de manera incorrecta la bendición, aunque le correspondía porque su hermano se la vendió, y la profecía antes de nacer había anticipado que el menor, que era Jacob, sería mayor que su hermano Esaú, que era el primogénito. Lo había anunciado, pero él tomó esa bendición de manera incorrecta. Pero ahora Dios se la iba a entregar correctamente. Y ese cambio de nombre fue necesario, porque el nombre te marca un destino. Ahora Dios necesitaba hacer la primera intervención en Jacob para despertar el sueño profético, y fue cambiarle el nombre para darle un nuevo destino, darle el ADN justo y necesario, un espíritu nuevo para acorde a esa semilla, ese sueño profético. Por lo tanto, el ángel le responde: ya no será más tu nombre Jacob, ya no será más tu nombre suplantador, ya no será más tu nombre el que agarra del talón, el que quiere tomar el lugar de otro de manera incorrecta. Ahora tu nombre será Israel. Israel significa Dios prevalece. Es interesante porque acá encontramos un mensaje. Su nueva vida, basada en el sueño profético que Dios sembraba en Jacob, nacía a través de ese cambio de nombre que provino de un rompimiento de todo lo ligado a lo viejo. El sueño comenzó a crecer y llegó a dar sus frutos siempre que Dios prevalecía sobre Jacob. Lo que Dios ha sembrado en tu vida como sueño profético se cumplirá siempre y cuando Dios prevalezca sobre tu vieja naturaleza. Cuando Dios prevalece, cuando Dios vence todo lo que te liga a la vieja manera de actuar, pensar, vivir, decidir, comportarte, Dios prevalece. Dios vence esa parte en tu vida. El sueño continuará creciendo hasta llegar a su plenitud de dar frutos. Acá el sueño profético no es un sueño que yo me apropie y digo es mío. No, es un sueño propio de Dios que lo confió a mi vida y por el cual debo tomar el compromiso de alcanzarlo. Y acá me gustan porque a partir de este cambio de nombre comienzan, por lo menos yo voy a transmitirlo así, 3 etapas notorias del crecimiento de este sueño. Un sueño grandísimo. Cuando me puse a meditar, digo: Señor, sin duda tu manera de hacerlo es mucho mejor que la nuestra. Sin duda, los resultados de alcanzar tus sueños en nosotros superan 1000 veces a los logros nuestros personales. Y miren, cuando hablamos de sueños proféticos, hablamos de que Dios los siembra. Dios pone ese sueño como semilla. Ahora, toda semilla, para poder despertar, crecer y alcanzar su fruto, necesita del terreno apropiado, necesita del cuidado apropiado y necesita del riego apropiado hasta que sea a su máxima plenitud de los frutos. Y los sueños proféticos son igual, necesitan el lugar apropiado, necesita rodearse de gente apropiada, necesita recibir el trato apropiado para que puedan alcanzar el fruto de ese sueño. Es la plenitud, es lo que se vio en el sueño, esa es la plenitud. Jacob necesita en la primera etapa de su caminar con Dios, yo destaco en Jacob 3 etapas de su caminar con Dios. La primera es como Jacob, como el suplantador, como el que agarra del talón, el que toma las cosas que tiene derecho pero de manera incorrecta. Esa primera etapa, Jacob, él hace un voto con Dios, un trato temporal, conformista, podríamos decir. Él quería que me haga volver Dios en paz y ya está, con eso me conformo, le doy el diezmo y llevo una vida la que yo planeo y me moriré y seré feliz a mi manera. Una vida conformista, lo cual Dios cambia rotundamente porque el sueño que Dios le puso no podía detenerse en la forma en que Jacob pensaba en ese tiempo, no podía detenerse en el molde que Jacob tenía en ese tiempo. No podía actuar ese sueño profético
en esa forma inadecuada que Jacob tenía. Por lo tanto, Dios dice, debo darle primeramente un espíritu correcto para este sueño. Y entonces envía a su ángel, envía al que nosotros hoy entendemos, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en ese momento no revelado, conocido como el ángel del Señor, el mensajero del Señor. Le cambia el nombre, le pone por señal física el rompimiento de ese tendón que estaba relacionado a su antiguo nombre y a su antigua historia. Y le pone uno que marca un carácter donde Dios vence sobre él, Dios prevalece sobre él. Ahí se despierta la semilla. Ahí Jacob empieza a caminar, cambia totalmente su manera de caminar y él llega a un lugar, se establece en Canaán. Se establece en ese lugar con su familia. En ese tiempo ya no era más Jacob. La primera etapa fue el tiempo de Jacob. Jacob tomando lo que le correspondía de manera incorrecta. Esa primera etapa se cierra. Ahora comienza la segunda etapa de caminar con Dios. Ahora llamándose Israel. Israel en esta etapa aprende a que Dios prevalezca sobre su historia pasada, prevalezca sobre los impulsos, los recuerdos, las antiguas maneras de hacer las cosas, Dios prevaleciendo sobre él, Dios venciéndolo para que no repita la historia equivocada y aprenda a poder reproducir ese sueño profético. Él lo hizo de esa manera siendo Israel. Él tiene sus hijos con sus dos esposas, también tuvo con las concubinas, con las siervas de sus esposas, y llegan en ese tiempo a ser 11, en un tiempo 11, porque Benjamín aún todavía no había nacido. Él, en su hijo menor, el número 11 en ese tiempo, era José. Él amaba a José porque José le nació de la esposa que él amaba, que era Raquel. Entonces era un niño, un hijo que él tenía una consideración especial. A ese hombre, siendo Israel, que Dios prevalecía sobre su antigua historia, ahora estaba por entrar a un proceso difícil pero necesario para que el sueño profético siga cumpliéndose. Sus propios hijos, hermanos de este hijo apreciado por Jacob, le harían creer a Israel que ese hijo había muerto, había sido asesinado por un animal, una bestia feroz del campo. El espíritu de ese Israel se amargó. Dice que él tuvo luto tanto tiempo que no permitía que sus hijos lo consolaran. Él sintió que se le fue el sentido a vivir. Ahí quiso florecer Jacob otra vez. Quiso conformarse a una tristeza y no permitir que el sueño que Dios le mostró en Betel se alcance. Y por muchos años él estuvo amargado, triste, sin ánimo de vivir y continuó. Vivía porque simplemente despertaba y no le quedaba otra. Pero tantos años pasaron. Pasa el tiempo del hambre en Canaán. Sus hijos tienen que descender a Egipto porque era la única nación que tenía abundancia. Y ahí se reencuentran con José, el hermano que ellos creían que había tenido algún destino fatal, que ellos vendieron a unos ismaelitas, vendedores de esclavos. Y se encuentran que ese hermano ahora era el segundo al mando de Egipto. José hace toda la estrategia que hace. Cuestión que cuando se reconcilia José con sus hermanos, los perdona, lloran, se sana. Lo que él pregunta es: mi padre vive aún, díganle que estoy vivo, tráiganlo. Y sus hermanos regresan a Canaán, hacen descender a Israel a Egipto y le hacen ahora reencontrarse con el hijo que él creía muerto. Y cuando se ven, José lo abraza, se alegra, pero Jacob, Israel, el espíritu le vuelve a vivir. Deja el luto detrás, deja la amargura detrás y se vuelve a llenar de alegría.
se vuelve a llenar de ánimo al reencontrarse con su hijo José, a quien creía muerto. En esa segunda etapa donde Dios prevaleció sobre su historia, se concluye la madurez o el crecimiento en el espíritu de Israel. Porque la tercera etapa en la que Israel entra en los últimos años de su vida, vuelve a recibir un cambio de nombre. Y ahora el nombre que recibe es Jesurún. Jesurún significa el que alcanzó rectitud. Y en esa etapa de rectitud, en ese tercer tiempo de caminar con Dios, es donde él disfruta de los frutos del sueño profético. Es donde él se despide de su familia, bendiciéndolos y profetizando sobre cada hijo, sobre el destino que alcanzarían. Bendice a su amado hijo José y tiene la bendición de bendecir justamente a los hijos de José, sus nietos, Efraín y Manasés. Y esa tercera etapa la que yo veo en donde pasa con los árboles lo siguiente: la poda, se recogen los frutos y llega el tiempo de la poda. Cuando él empieza a bendecir a sus hijos, les da profecía a cada uno, bendice a sus nietos, los toma como suyos, porque en José no existe una tribu llamada José, sino la de Efraín y Manasés, porque ellos toman el lugar de su padre como hijos de Jacob, hijos de Israel. Entonces vemos que Israel, ahora Jesurún, imparte y da a comer del fruto del sueño profético. Le da a sus hijos y a sus nietos la impartición. Hay un momento en que él bendice a Efraín y a Manasés y cruza las manos y él coloca al menor sobre el mayor y demás. Y él bendice diciendo que el ángel que lo acompaña, el ángel que estuvo con él, quiere decir, y recalca ahí Jesurún, que nunca él dejó de caminar con Dios, pero que Dios tampoco nunca dejó de andar con él. Y él delega esa compañía ahora, él imparte esa comunión ahora sobre ellos. Y dice: el ángel que me acompaña, ese ángel que ha estado conmigo, sea con ustedes. Este hombre que comenzó siendo Jacob, un hombre que tomó lo que le correspondía de manera incorrecta, luego que trascendió Israel sobre un trato donde Dios prevalecía sobre su vieja naturaleza, luego alcanzó el tercer nivel de Jesurún, un hombre que alcanzó la rectitud, un hombre que su carácter era apropiado. La semilla se despertó cuando le cambió el nombre de Jacob a Israel. Tuvo un espíritu correcto para que esa semilla se despierte. Creció esa semilla convirtiéndose en un árbol durante toda la etapa siendo Israel, pero ahora daba los frutos siendo Jesurún, siendo un hombre que alcanzó la rectitud. Que esos frutos sean agradables, de bendición, de unción, de impartición, de herencia, de derecho, de presencia de Dios, de pacto. Y él finaliza su vida, luego de todo eso, apoyado sobre la vara con la cual aprendió a caminar y tuvo que caminar en ese cambio de nombre en Peniel, adorando a Dios. Esa vara que contenía escrito en cada memorial, y estoy seguro que Betel, Peniel, Canaán y ahora Egipto estarían dentro de ese recordatorio. El sueño profético se alcanzó, pero fue primeramente porque Dios prevaleció sobre su carne, su historia vieja, entonces la nueva pudo desarrollarse. Te quiero decir las siguientes palabras y quiero hablarle a la gente que tiene esos sueños. El que puso ese sueño no fue tu deseo de prosperar, fue Dios mismo. Y en ese sueño que Dios puso en tu corazón para alcanzarlo, Dios te dijo que quiere que lo alcances. Él quiere posicionarte, darte ese grado y que adquieras lo que te mostró en sueño. Dios te ha dado el permiso
y el impulso de bendición para que lo hagas. Todo lo que ha intentado frenarte, hoy debes removerlo de tu mente. Porque todo lo que viene a querer detenerte no proviene de Dios, proviene del enemigo. Y si has estado en la etapa en que Dios tiene que lidiar con tu carne y te has deprimido, te han dado historias, te han dado noticias para que tu espíritu cambie, tu carácter se venga hacia abajo, tenés que hoy reencontrarte con el deseo, porque cuando Israel se encuentra con José, Israel Dios prevalece, José significa el que trae multiplicación. Cuando se abrazan y se besan, se encuentran, se creían perdidos, el Dios prevalece, trajo fruto, multiplicación. El espíritu de Israel volvió a tener expectativa, ánimo, y la multiplicación vino a él. Imaginen que de un hombre, dice el relato bíblico, que más de 70 personas fueron los que descendieron de Canaán a Egipto, siendo parte de la familia de Israel. Por lo tanto, de un hombre que Dios sembró un sueño profético, se activaron 70 más. ¿Por qué? Porque los 12 hijos de Jacob se volvieron tribus, ¿sí? 11 hijos y 2 nietos, ¿verdad? Tomaron el nombre de José, sus 2 nietos, Efraín y Manasés, y los otros hijos restantes de Jacob convierten las 12 tribus de Israel. No se volvieron solamente padres de familia, se volvieron tribus. De ellos vinieron mucha descendencia, y de un hombre que Dios sembró un sueño profético, comenzaron 70 nuevas familias con sueños proféticos de Dios, y de ellos tribus, descendencias, con sueños proféticos. La semilla, la simiente de los sueños proféticos, continuó y continuó y continuó y continuó, porque los sueños te dan motivo para luchar, para esforzarte, pero se alcanzan con la bendición. Así que cada vez que se delegaba ese fruto de un sueño, la próxima generación tenía una propia semilla en ese fruto, un propio sueño profético que yo les daba, y con la bendición lo alcanzaban. Por eso, así como Jacob ungió la piedra sobre la que durmió y la puso por título, derecho de adquisición, de grado, de posición, hoy no vamos a ungir una piedra simbólica. Vos y yo, los que tenemos sueños proféticos de Dios, seremos la piedra viva y el aceite será puesto sobre nosotros. Por eso quiero que ahí los que tienen un sueño profético usen aceite en su hogar, consagrados, se lo pongan. Y conságrense como ustedes mismos en su propia vida un memorial. Su propia vida sea un título de lo que Dios quiere que adquieran. El grado y posición que les quiere dar. Eso comprometerá que su vida no se involucre en asuntos que nada tengan que ver con el sueño profético. Pero algo te digo, Dios quiere que lo alcance y lo vas a alcanzar. Dios trae este mensaje para que vuelvas a cobrar el ánimo de alcanzar esos sueños y sepas que ese sueño Dios mismo lo dio. Quiero que adoremos a Dios por unos momentos. Y entonces quiero que luego de eso haya una oración. Acá nuestro Padre Espiritual orará por nosotros y pondrá las manos, porque esto será visto a las 7 de la tarde y cuando estemos compartiendo, nuestro Padre va a orar por nosotros. Y ahí ustedes también sean orados, impartidos, para que vuelvan a tomar la pasión de ese sueño. Quiero que adoremos el nombre de Dios ahí donde está. No te distraigas. No te distraigas, ora. Adora al Señor. Adoramos al nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuando Jacob dijo a José: acércame tus hijos Efraín y Manasés, porque con mis manos
con sus manos. Hoy los bendeciré. Les dará el fruto del sueño profético. Efraín a la izquierda y a la derecha Manasés, como era la costumbre, así debía de ser. El mayor a la diestra recibiría bendición y el menor solo tendría una simple oración. Pero Dios tenía otros planes. Dios tiene otros planes. Que cambió la tradición. Que cambió el destino de tu descendencia. Jacob cruzó sus manos y bendijo al menor. Dios te sembró un sueño. Como quiera Dios te va a bendecir. Aleluya. Como quiera la unción va a fluir. Como quiera un milagro tú tendrás. Como quiera Dios tus manos cruzará. Como quiera Dios te va a bendecir. Como quiera la unción va a fluir. Como quiera un milagro tú tendrás. Como quiera Dios tus manos cruzará para ti. Aleluya. Hoy te sientes ser el menor y que otros alcanzaron bendición, que tu tiempo parece no llegar, que ya nada para ti ocurrirá, pues como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera ese milagro tú tendrás. Si como quiera Dios tus manos cruzará, como quiera Dios te va a bendecir. Es como Dios quiere y ha determinado que suceda en ese sueño profético. Vuelve a tener pasión por alcanzarlo. Enciéndete una vez más. Tus manos a tu favor. Hoy Dios cruza tus manos. Que hay bendición. Porque eres un vencedor. Dios cruza sus manos y te hace un vencedor. Y lo hace A propósito Dios lo hace. A propósito. para que A propósito lo hace. Para que veas que Dios está en ese sueño. A propósito Dios lo hace. A propósito. como quiera Dios te va a bendecir. Aleluya. Como quiera la unción va a fluir. Como quieras los milagros serán dados. Como quiera Dios su mano cruzará. Como quiera te voy a bendecir. El Señor te hace encontrarte con aquel que trae la multiplicación. Que estoy contigo. Así como Israel se reencontró con José, el que trae la multiplicación y se alegró su espíritu. Hay bendición para ti. Hay bendición para ti. Dios te hace encontrarte con aquel que te hace multiplicar. La multiplicación viene a partir de este momento. Oro ahí sobre tu vida y sobre tu cabeza. No ungiremos una piedra, nosotros somos hechos piedras vivas por la fe en Jesucristo. Y nuestra vida se hace la piedra viva, se hace el memorial, se hace la señal, se hace el título de propiedad, de adquisición, de grado, de propósito, de posición que Dios nos ha dado. Y el aceite legaliza ese alcance. Por lo tanto, a partir de hoy, nuestro espíritu despierta. Esa semilla crece y se alcanza. Dios cambia el espíritu para que sea el adecuado para ese sueño. Dios te pone con gente adecuada que te acompañe en ese sueño. Dios te pone en la tierra adecuada para el crecimiento de ese sueño. Dios te pone y la señal es que cuando estás con la gente
estás en el terreno, estás en el espíritu correcto, el sueño lo ves posible y comenzás a soñar y a desearlo con fuerza. Y Dios me dijo lo siguiente mientras oraba por esta palabra días atrás. El Señor me dijo que hagamos nosotros lo posible. Nuestro deber es hacer lo posible, lo que podamos. Y su deber será hacer lo imposible, será lo sobrenatural, actuará Dios. Pero debe vernos comprometidos, expectantes, creyentes que eso se logra. Hacer lo posible desde lo financiero, desde el trabajo, desde las decisiones, desde la permanencia. Y Dios hará lo sobrenatural. Agregará la medida que no tenemos y hará que suceda. Oh, pasa algo cuando estás con gente correcta, tus sueños se encienden. Cuando estás con gente correcta, decís, es con ellos que lo voy a lograr. Yo me recuerdo el año pasado cuando Dios me dijo, te doy permiso de casarte en enero. Me recuerdo que cuando después de eso, de ese día de oración, días posteriores, Dios me conecta con la que es mi prometida, con Yamila, y será mi esposa en unos meses. Y yo cuando la veo a ella con esos ojos de amor y me uno a ella, los sueños de la familia, los sueños de los hijos, los sueños de esa parte se encendieron y comprendí totalmente que la persona, la mujer correcta, porque cuando estás con la persona correcta, los sueños referentes se encienden, los sueños referentes se activan, los sueños referentes te apasionan el alma. Cuando estás en el ministerio con la gente correcta, lo que Dios te ha hecho soñar ministerialmente se enciende, se apasiona, te motiva, sentís que lo vas a alcanzar. Cuando estás con gente correcta en lo empresarial, en lo laboral, estás con la gente, empleados o jefes correctos, sentís que la prosperidad financiera es posible, sentís que la extensión de tu empresa, del trabajo es posible. La gente correcta siempre te da la señal que es posible alcanzar el sueño por más grande que parezca. Por eso examina este día, no solamente al ser ungido y orado, examina dónde estás, examina con quién te rodeas, examina el espíritu que tenés y busca lo correcto para que los sueños se despierten, crezcan, alcancen madurez y den su fruto, fruto que da gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe bendición para lograrlo. Aleluya. Damos gracias al Señor. Te bendigo, iglesia, con este mensaje, esta palabra. Te bendigo para que lo alcances. Sé responsable en examinar tu espíritu y busca el correcto y pídele el correcto a Dios. Sé responsable en buscar la gente adecuada y correcta para ese sueño. Sé responsable en estar en la tierra correcta para ese sueño. Y crece y fructifica en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Y nos estamos encontrando este día, domingo 10 de la mañana en Casa de Mir, para continuar siendo ministrados y soñando los sueños de Dios. Que Dios te bendiga.